Buen día, mis queridos estudiantes. Les saluda su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? Pues a una clase más, esperando que se encuentren muy bien eh, y que podamos aprender mucho, ¿verdad?, de este tema que vamos a estar estudiando esta semana. Pues sin más preámbulos, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando, chicos, es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, cuáles fueron sus causas y cuáles fueron sus consecuencias de esta guerra, que sabemos que es un tema, ¿verdad?, que es parte de nuestra historia, un tema muy interesante, ¿verdad?, que dejó millones de muertes. Entonces, para iniciar, vamos a ver algo así para que podamos entender el resto de la historia, ¿verdad? Como una pequeña introducción. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que a la Primera Guerra Mundial también se le llamó la Gran Guerra, que fue una guerra, ¿verdad?, que tuvo sumamente altas consecuencias, ¿verdad?, donde hubieron también millones, centenares de muertes, tanto militares como civiles. En esta Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945, ¿verdad? Esta guerra duró 6 años. La Primera Guerra Mundial duró 4 años. En esta Segunda Guerra, ¿verdad?, se involucraron tanto de manera directa como indirecta, ¿verdad?, muchas de las potencias militares, ¿verdad?, y económicas que estaban en esa época, ¿verdad?, países grandes económicamente que estaban durante esa época. A esta guerra, chicos, se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque hubo cualquier cantidad de personas involucradas, ¿verdad? Hubieron muchos problemas, ¿verdad? Con referente al territorio, ¿verdad? La cantidad de armamento bélico, ¿verdad?, que emplearon las potencias y las consecuencias, lo vamos a decir, desgarradoras, históricas para la humanidad, ¿verdad? Que al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, muchos países quedaron en quiebra, su economía quedó devastada, igual que la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hubieron países que quedaron totalmente destruidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, también vienen consecuencias geográficas, donde muchos países, ¿verdad?, se hicieron más grandes, o sea, la división geográfica cambió. La Segunda Guerra Mundial, chicos, se desarrolló principalmente en tres distintos escenarios. Pongamos atención a esto. Se desarrolló en el continente europeo, el continente asiático y el africano. En estos tres continentes fue donde hubo la actividad, ¿verdad?, en cuanto a bombas, guerras, conflictos, ¿verdad?, y la cantidad de muertes también. Entonces, en ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos. ¿Cuáles eran los dos bandos opuestos? Pues se enfrentaron los países aliados y las potencias del eje. Ahora dirá usted, ¿cuáles son esos países aliados y esas potencias del eje? Se los voy a mencionar, ¿verdad? Los países aliados, entre los países aliados estaba Francia, estaba Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Ellos formaban los países aliados, mientras que las potencias del eje, ¿verdad?, estaban conducidas por la Alemania nazi, estaban conducidas por la Italia fascista, por el Japón imperial, estaba Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Entonces, así estaban compuestos, ¿verdad?, estas dos tropas, los aliados con las potencias del eje. Entonces, algunos países, ¿verdad?, estaban involucrados voluntariamente y otros estaban involucrados a la fuerza, ¿verdad? Este fue uno de los conflictos más grandes de la historia, más dramáticos de la historia, que no distinguió entre si eran militares o eran personas civiles. Ya le voy a explicar por qué. Fue una de las masacres humanas más grandes que ha habido en la historia. Le voy a ir explicando por qué. Ahora bien, en esta guerra, chicos, en la Segunda Guerra Mundial se produjeron eventos traumáticos para la civilización humana. Le explico por qué traumáticos para la civilización humana, porque hubo muchas muertes, ¿verdad? Había algo que ellos le llamaban campos de exterminio. Lo que hacían en esos
campos de exterminios eran las muertes masivas y los trabajos forzados, como le dije al inicio. No miraban si era militar o si era civil, ¿verdad? Entonces hubo un exterminio total de personas a donde eran obligadas a forzar y las mataban como animales, ¿verdad? En particular, los judíos, que a esa matanza le denominaron el Holocausto. Fue una de las muertes, ¿verdad? Si ustedes han escuchado la historia de Hitler, ¿verdad? Él se encargó de eliminar a muchos millones de judíos, ¿verdad? Entonces a ese exterminio de judíos se le llamó el Holocausto. Y esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O también esta guerra se distinguió mucho no solo por el Holocausto, ¿verdad? Sino que también por primera vez en la historia, ¿verdad? Utilizaron armas nucleares, ¿verdad? Que era de destrucciones masivas, destruían poblaciones, ciudades enteras, así como lo hicieron con las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. No sé si ustedes recuerdan eso, adelantito también voy a estar profundizando más. Entonces lo que yo quiero que ustedes me entiendan, ¿verdad? Es que durante esta guerra fue muy traumática para la humanidad. ¿Por qué? Porque hubieron muertes masivas en los campos de exterminio. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de esta guerra? Hubieron muchas causas de la guerra, pero le voy a hablar de las principales causas, que por eso fue que los países, ¿verdad?, del eje, usted va a decir, ahí estaba Alemania, pero la Alemania nazi dirigida por Adolf Hitler, estaba la Italia fascista, que ya vamos a hablar de eso, y estaba el Japón imperial. ¿Por qué no decir todo Japón o por qué llamarle imperial? Ya le voy a explicar por qué. Primero, la primera causa es los términos del Tratado de Versalles. Este tratado, ¿verdad?, indicaba la rendición de Alemania y sus aliados, que obviamente eran los países del eje, ¿verdad?, al término de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles se les impone a cada uno de ellos una rendición incondicional, ¿verdad?, sumamente opresiva. ¿Qué les impedían a estas naciones, verdad? Entonces, que le impedía a las naciones devastadas, ¿verdad?, por esta guerra volver a tener un ejército, ¿verdad? Entonces, a Alemania le arrebataron su ejército, ¿verdad?, el control de su ejército, ¿verdad? A Alemania le impusieron que una deuda, ¿verdad?, que prácticamente era impagable, ¿verdad? Porque recordemos que muchos de los países en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, quedaron destruidos. Entonces, todo esto en el Tratado de Versalles se lo aplicaron a Alemania. Entonces, esta Alemania nazi vuelve a agarrar fuerza y no queda conforme con eso. Entonces, ahorita en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, se vuelve a levantar para volver a formar guerra. Luego viene el surgimiento del fascismo, ¿verdad?, que ya sabemos que es cuando Adolf Hitler, ¿verdad?, es el que tiene, ¿verdad?, ese auge en el nazismo, una ideología diferente que se le fue, él creció con esa ideología porque tuvo una infancia muy difícil, ¿verdad? Y tuvo un profesor de historia en donde la ideología que él le sembró es de que, que amaran a Alemania sobre todas las cosas, ¿verdad? Que la amaran, que le sirvieran, que ellos eran una buena... ellos tenían que sobresalir, pues. Entonces, esta Alemania nazi, ¿verdad?, con Benito Mussolini en Italia, ¿verdad?, por eso habla de Italia fascista también, que era parte de los países, ¿verdad?, del eje, Alemania nazi e Italia fascista. Entonces, con Benito Mussolini y Adolf Hitler, entonces ellos aprovecharon, ¿verdad?, el descontento popular que había en la población, ¿verdad?, porque comenzaban a perseguir los judíos, comenzaban a haber revueltas, ¿verdad?, problemas. Entonces ellos se aprovecharon de esto, ¿verdad?, y comenzaron, ¿verdad?, a contribuir con movimientos nacionalistas extremistas, ¿verdad? Entonces allí ellos lograron, ¿verdad?, recuperar su poder, ¿verdad? Mediante la militarización de muchos sectores sociales. Entonces aquí comienza, esta es una de las causas. Luego viene la invasión alemana, ¿verdad? Polonia, que aquí fue donde Alemania inició su expansión territorial, ¿verdad? Tomaron Austria y parte de Checoslovaquia, ¿verdad? Que según la historia este fue uno de los mayores conflictos, ¿verdad? Entonces Adolf Hitler establece un pacto con Rusia, ¿verdad?, para repartirse el territorio polaco y así proceden a invadirlo. Entonces este también fue uno de los detonantes para que se causara la Segunda Guerra Mundial.
Luego de eso vienen las consecuencias. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Si fue una guerra donde hubo millones de muertes, pero millones de muertes. Hubieron consecuencias políticas, hubieron consecuencias territoriales, económicas, demográficas y sociales, ¿verdad? Entonces llega el final de los regímenes totalitarios, perdón, que ya sabemos que era Alemania, Italia y Japón. Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, ¿verdad? Y el Japón imperialista. Entonces, estas son consecuencias políticas, ¿verdad? Entonces, reemplazaron sus sistemas políticos, ¿verdad? Más democráticos. Entonces, caen estos regímenes, ¿verdad? Que ya sabemos que eran autoritarios. Luego, Estados Unidos, perdón, y la Unión Soviética como las superpotencias mundiales, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió la primer potencia, porque recordemos que él financió a muchos países que habían quedado en pobreza. Entonces, esos países se endeudaron con Estados Unidos. Entonces, la riqueza de Estados Unidos iba en crecimiento. Lo mismo sucede, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos no hubiese participado así directamente, pero sí lo hizo indirectamente, ¿verdad? Siempre ahí bajo la sombra, viendo qué lograba él. Y vemos que logra convertirse en una de las superpotencias. Luego Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad?, crean una gran industria de armamentos, ¿verdad?, la cual sigue en pie hoy en día. Estas son consecuencias, ¿verdad?, políticas. Ahora bien, los Estados Unidos implementaron el plan que ellos le llaman el Plan Marshall. Este plan lo hicieron para dar apoyo financiero, ¿verdad?, a los países europeos que estaban devastados por la guerra. Estas son consecuencias económicas. Vemos que Estados Unidos sigue posicionado, ¿verdad?, como una de las potencias. Se crearon instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, para solventar obviamente la crisis mundial que en ese entonces había quedado tras la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, chicos, fue uno de, tanto la primera como la segunda, uno de los eventos más devastadores de la historia. ¿Por qué? Estoy hablando de las consecuencias, ¿verdad? La muerte de unos 60 millones de personas, ¿verdad?, entre militares y civiles. Entre esos millones de personas, ¿verdad?, estaban judíos, que ya sabemos que fueron exterminados por Hitler, ¿verdad? Solo se salvaron unos pocos. La muerte de gitanos, de homosexuales, discapacitados, ¿verdad?, y opositores que fueron asesinados, donde le mencioné, en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Recordemos que la idea de Hitler, ¿verdad?, era que solo permaneciera, ¿verdad?, los alemanes de pura sangre. Quienes no eran alemanes de pura sangre, pues eran castigados, eran esclavos, eran mutilados, ¿verdad?, sin diferenciar clase social, ¿verdad? Como fue el Holocausto de los judíos, que ya se lo hablé, que ha sido uno de los genocidios más crueles y sangrientos en la historia universal. Ustedes pueden ir, buscar y leer sobre eso, ¿verdad? Estuvo, luego de la guerra, ¿verdad?, millones de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades, ¿verdad? En Japón, como le expliqué, murieron en 1945 afectadas, ¿verdad?, por la radiación de las bombas nucleares que lanzaban, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad?, que muchas personas murieron. Entonces, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, son hechos que han quedado para nuestra historia y que nos dejan, ¿verdad?, errores que no se pueden volver a cometer, aunque hoy en día, ¿verdad?, siguen peleando los países el poder. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién tiene más riqueza? Entonces, espero les haya gustado mucho el tema. El tema es bastante extenso, ¿verdad?, pero estamos hablando sobre lo sucedido, causas y consecuencias. Me despido de ustedes y que tengan un bonito día.